endocárdicos. Y eso lo estamos viendo al menos en esta diapositiva que estamos utilizando de carátula. Y estos dos tubos endocárdicos se van a fusionar, como estamos viendo. Se van a fusionar y van a originar inicialmente estructuras que vamos a ver más adelante que van a tener funciones de origen para cada estructura del corazón. Y así tenemos lo que es el saco aórtico, donde confluyen los 5 pares de arcos aórticos de los arcos faringeos, ¿ya? Y es ahí, a partir de esa estructura, que se va a originar lo que es parte del callado aórtico. Y después tenemos el bulbo cardíaco, teniendo dos partes, una parte superior y una parte inferior. La parte superior es la que viene a constituir lo que es el tronco arterioso y va a formar lo que va a ser los grandes vasos, en este caso la aorta y la arteria pulmonar. Y en cambio la parte inferior o cono arterioso viene a constituir o va a formar parte de lo que es el ventrículo derecho. Después tenemos el ventrículo primitivo. Y el ventrículo primitivo va a originar el ventrículo izquierdo. Y después tenemos a la aurícula primitiva, que va a originar parte de las aurículas. Y finalmente tenemos al seno venoso, donde van a confluir todas las venas embrionarias. Es decir, lo que son las venas cardinales, las venas vitelinas y las venas umbilicales. A medida que se va formando pues este tubo, como ven, después van a ver, se va a replegar casi sobre sí mismo, inicialmente formando como una letra D, y después se va a replegar casi sobre sí mismo a manera de un bucle, ya dejando pues como formación final tanto lo que es la aurícula primitiva, que va a tomar esta posición posterior, y también lo que va a ser el ventrículo. Pero hasta ahí vamos a ver que solamente hay una aurícula y un solo ventrículo primigenio. Posteriormente ya se van a formar los tabiques, que va a ser el tabique interauricular y el tabique interventricular. Ambos se van a ir formando casi pues a la vez. Lo que vamos a detallar en esta práctica más que todo van a ser las partes o la formación, vamos a ver el detalle de la formación de lo que es el tabique interauricular. Entonces la lámina número 30 es un corte histológico, y lo que vamos a nivel de tórax, y lo que es, vamos a ver son estructuras propias del tórax. Este es un corte en plano o prima. Eso ya se orientan de acuerdo a su lámina número 52. ¿Qué vamos a encontrar? En la parte del dorso, la médula espinal, con todos sus componentes osteoarticulares, entre eso está el arco neural, las apófisis transversas y su cuerpo vertebral. Las partes de la médula ya las revisamos, pero las pueden recapitular, ¿no? Entonces vamos a ver al epéndimo, a la capa del banto, a la capa marginal y también parte de sus meninges, ¿no? Ya por delante del cuerpo vertebral vamos a ver el ilio, donde vamos a encontrar a la aorta, al esófago, y las venas. Quizás vamos a poder detallar mejor las venas que corresponden a cada uno, pues, ¿no? Dijimos que la aorta iba acompañada de la vena hemiácigos y el esófago de la vena ácigos. También vamos a ver el parénquima pulmonar, y también vamos a ver parte de lo que es la tráquea, si también se puede observar. Ya más en la cavidad pericárdica, ya vamos a ver al corazón en todo su detalle, con sus 4 cavidades, ¿no? Con sus 4 cavidades, con sus 2 aurículas y sus 2 ventrículos. Y siempre, para poder definir cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho, como reparo, siempre vamos a tomar a la aorta. Sabemos que la aorta siempre va a tener una posición izquierda, y por lo tanto nos va a definir el lado izquierdo. Y por descarte, pues la contraparte viene a ser el lado derecho. Entonces acá lo que estamos viendo ya pues es la aurícula y el ventrículo izquierdo. Lo mismo acá. Acá estamos viendo la aurícula y el ventrículo derecho, ¿no? Hacia las partes laterales, en lo que respecta a las aurículas, vamos a observar las orejuelas o porciones trabeculares auriculares de uno y otro lado. Y en la parte media, lo que va a separar a las aurículas, vamos a ver los componentes del tabique interauricular. Es decir, lo que es el septum primum, el septum secundum,
el repliegue auricular izquierdo y el septum spurium. Eso es lo que vamos a detallar más adelante. Para que puedan entender la ubicación de cada una de estas estructuras, más adelante vamos a hacer una pequeña parte de teoría, para que puedan ver y puedan comprender cómo es que se forma el tabique interauricular. Entonces acá estamos viendo una vista panorámica de nuestro corte histológico. En la parte dorsal, como dijimos, tenemos el arco neural, el cuerpo vertebral, las apófisis transversas, ¿no?, de uno y del otro lado. Por delante ya tenemos al ilio y estamos definiendo claramente a la aorta y el esófago, ¿no?, y la tráquea. Entonces claramente se puede entender que es la tráquea. Estamos viendo que es un conducto y está acompañado de pequeñas formaciones cartilaginosas, y eso corresponde pues a tráquea. A diferencia del esófago, que solamente pues es un conducto y básicamente pues tiene una mucosa, su mucosa y todo su componente muscular. La aorta también, hay que decirlo, ya es fácilmente distinguible, ¿no? Por delante y a los lados de la tráquea ya vemos lo que son las arterias pulmonares, que también ya lo vamos a ver más adelante en mejor detalle. Y ya más adelante detallamos las 4 cavidades del corazón, tanto de aurículas y ventrículos, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, lo mismo que la aurícula derecha con su ventrículo. Pero también a nivel de las aurículas estamos distinguiendo las dos porciones, la porción lisa y la porción trabeculada o también orejuela auricular, ¿no?, que en este caso sería orejuela auricular del lado izquierdo. Asimismo, también estamos distinguiendo las válvulas auriculoventriculares. En este caso, del lado izquierdo correspondería pues a la válvula bicúspide, ¿no?, y del lado derecho a la válvula tricúspide. Aparte que ya hemos definido pues lo que es izquierdo y derecho, pues notamos pues lo característico en lo que respecta al ventrículo izquierdo. Y es por el espesor del ventrículo, ¿no? Vemos que su espesor es mucho más voluminoso que del lado derecho. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y estamos notando pues todo pues lo del detalle de la parte dorsal, ¿no? Tenemos acá la médula espinal con todos sus componentes. En la parte del dorso ya estamos notando la formación de la apófisis espinosa. Aún hacia los lados vemos parte de lo que es el arco neural. En la parte muscular, hacia los lados, estamos viendo la musculatura epimérica. Y más por delante y hacia los lados, la musculatura hipomérica. Por delante de la médula espinal, tenemos al cuerpo vertebral. Y por delante del mismo, en un lado se esboza, pero en el otro lado sí está claro, lo que es el ganglio prevertebral, que lo estamos indicando con las letras G, P, V, ¿no? Ganglio prevertebral. Siguiendo por delante, encontramos a la aorta con el esófago y a la tráquea. Y por delante del mismo encontramos a las 2 arterias pulmonares. Hacia los lados ya estamos viendo lo que es el parénquima pulmonar. Y antes de pasar a la otra, a la parte de la aurícula, voy a explicarles cómo es que se forman pues todos estos septos que les he mencionado al inicio con la parte del esquema inicial que hemos visto. Entonces acá tenemos un corte frontal de corazón en la columna izquierda, y lo que estamos viendo pues es el lado derecho y el lado izquierdo del corazón, ¿no? Bueno, acá está indicado en inglés. Vamos a ver que inicialmente va a haber una aurícula primitiva única. Y a medida que va desarrollándose pues nuestro producto, se va a formar pues un tabique. Este tabique inicial viene a ser el septum primum, como lo estamos observando acá, ¿no? Entonces vamos a ver que en la columna derecha ya vemos cómo se está formando en plomo todo el septum primum, pero está dejando un espacio libre. Este espacio libre que no llega a la almohadilla endocárdica, esta estructura en naranja viene a ser la almohadilla endocárdica,
Este espacio inicial viene a ser el ostium foramen primario. A medida que se va desarrollando nuestro producto, este ostium primum va a desaparecer, se va a cerrar, como lo estamos viendo en la diapositiva. Pero a medida que se va cerrando, en la parte superior del septum primum, las células entran en apoptosis y se va a generar un nuevo espacio, un nuevo agujero, que viene a ser el ostium secundum o foramen secundario. Entonces, el ostium secundum o foramen secundario se forma una vez que el ostium primum se ha cerrado, como ven. Es decir, que el septum primum ha llegado a la almohadilla endocárdica. ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctor. Ya. Entonces, una vez que ya se ha formado este septo, va a aparecer en el lado derecho un septo más grueso, que viene a ser el septum secundum. En la columna derecha estamos viendo también cómo está apareciendo el nuevo septo, ¿no? El septum secundum. Y como vemos, este septo no va a llegar pues a cerrar totalmente la pared o a separar las aurículas, sino que va a dejar un agujero, tal como lo estamos viendo acá. En la letra D también ya estamos viendo cómo está dejando este agujero. Este agujero viene a constituir lo que es el foramen oval. De tal manera que ya estamos viendo pues dos agujeros, ¿no? El foramen oval y el ostium secundum. A través de esta comunicación va a fluir la sangre del lado derecho al lado izquierdo, como les expliqué. En la vida embrionaria, en la vida fetal, la presión del corazón derecho es mucho más alta que del lado izquierdo. Y es por eso que la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, por esa diferencia de presiones. Pero vean cómo la naturaleza pues es tan sabia, ¿no? Y esta formación de los septos hace como que se disponga de una manera pues de una válvula. Como el septum secundum es grueso y el septum primum es delgado, el septum primum es mucho más flexible. Entonces la presión que va a hacer lo va a empujar, entonces va a pasar toda la sangre del lado derecho al lado izquierdo. Una vez que el producto nace, los pulmones van a comenzar a funcionar. Entonces la presión del lado izquierdo va a aumentar, es decir, las presiones se invierten, ¿no? En el lado izquierdo aumenta y en el lado derecho disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar? Este septum primum, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a plegar sobre el septum secundum, de tal manera que se va a cerrar y no va a permitir el paso de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Se cierra. Y es lo que se quiere, pues, cuando un producto nace, ¿no? Que se cierre, que no haya una comunicación entre las aurículas. Se cierra y acá va a quedar un vestigio de este agujero oval, que en sus preparados cadáveres en anatomía ya lo deben haber visto, que era el foramen o la fosita oval, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Decía usted que la sangre iba, o sea, antes no de nacer del lado derecho al lado izquierdo por la presión, pero ¿por dónde dijo que pasaba la sangre? A través de esta abertura. Es decir, lo que acá ves, acá la flechita te está indicando cómo está pasando la sangre. A través del agujero oval y a través del ostium secundum. Del lado derecho al lado izquierdo. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces seguimos. Este es otro esquema que me pareció también interesante también para que ustedes puedan entender. En el lado de color verde, relacionado con la almohadilla endocárdica, tenemos lo que es el septum primum. Y sobre el mismo, este espacio, viene a ser lo que es el ostium secundum. En rojo, partiendo del techo de la aurícula hacia abajo, tenemos en rojito, ese viene a ser el septum secundum. Y el espacio que está dejando libre viene a ser el foramen o agujero oval. Hacia la derecha del septum secundum vamos a ver otro repliegue, otro septo, que viene a ser el septum spurium. Este septum spurium, como ven, está relacionado con las valvas de lo que es el seno
el seno venoso. Y eso también lo vamos a observar en el preparado, que vamos a ver a continuación. Y como ven, el paso de la sangre, como les expliqué, es del lado derecho al lado izquierdo, pasando de la aurícula por el foramen oval y luego a través del ostium secundum hacia el lado de la aurícula izquierda. Esto es lo que ocurre pues en el estado, cuando estamos en estado embrionario, estado fetal. Una vez que el bebé nace o el producto nace, ¿qué va a pasar? Esta estructura en verde que viene a ser el septum primum se va a replegar sobre el septum secundum, de tal manera que se va a sellar y no va a haber ningún paso de sangre del lado izquierdo al lado derecho. Y eso es lo fisiológico, eso es lo normal, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Seguimos. Doctor, Sí. ¿podría repetir la última parte en la que dijo que se cierra el septum primum, por favor? Ya. Como le dije, el desarrollo de estos septos, tanto el septum primum como el septum secundum, como ven su disposición, pues es a manera de una válvula. ¿Qué significa que su formación es a manera de válvula? Que solamente va a permitir el flujo de líquido en una sola dirección y no en nada. Y en este caso la disposición, según lo que se han desarrollado, porque el septum secundum es más grueso, el septum primum, el paso va a ser solamente de derecha a izquierda. Y eso sucede en la vida embrionaria, en la vida fetal. Una vez que ya el producto nace y comienzan a funcionar sus pulmones, se van a invertir las presiones. El lado izquierdo aumenta la presión y es por eso que la sangre va a tratar de ir del lado izquierdo al lado derecho. Pero ¿qué va a pasar? Como esta estructura es flexible, el septum primum, ¿qué va a pasar? Se va a plegar sobre el septum secundum. Se va a plegar de tal manera que no va a permitir el paso de la sangre del lado izquierdo al lado derecho. Y se va a sellar el tabique interauricular. ¿Alguna duda acá? Al final les voy a pasar un video recapitulando todo esto y lo van a entender mucho mejor. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Seguimos en la lámina número 30, pero ya nos enfocamos al nivel de lo que va a ser el tabique interauricular. Primero vamos a ubicar a la aorta para saber cuál es mi lado izquierdo y cuál es mi lado derecho. Acá está la aorta. Por lo tanto, esta es mi aurícula izquierda, mi aurícula derecha, y hacia abajo el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Separando los ventrículos tenemos al tabique interventricular. Y más hacia arriba tenemos a la almohadilla endocárdica. Toda esta viene a ser la almohadilla endocárdica, sobre la cual vamos a encontrar al septum primum, ¿no? Relacionado a la almohadilla endocárdica, pasa al septum primum. Y relacionado al techo, lo hemos puesto en color verde, es el septum secundum. ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctor. Disculpe, ¿era septum, el SP septum? Primum. Gracias, Que doctor. está en rojo es el septum primum. Y en verde tenemos el septum secundum. Por eso le dije, partiendo de la almohadilla endocárdica, o relacionada a la almohadilla endocárdica, tenemos el septum primum. Relacionado al techo de la aurícula, está el septum secundum. Ahora ya sabemos lo que es izquierdo y derecho, ¿no? Del lado izquierdo vemos otra membrana, otro septo, que viene a ser repliegue auricular izquierdo. Y hacia el lado derecho del septum secundum hay otro septo. Esto lo estamos observando que los septos quedan rosados, que viene a ser el septum spurum. Pues acá ya tenemos todo el detalle de la formación de lo que es el tabique interauricular. En la imagen derecha es una recapitulación de lo que hemos visto en la parte teórica, hace una lámina más atrás. Estamos viendo las dos aurículas, ¿no? Derecha e izquierda.
Y estamos viendo cómo el septum primum se forma inicialmente, dejando a inicio este espacio que viene a ser el ostium primum. A medida que va desarrollándose, el septum primum va a irse desarrollándose y cerrando el ostium primum, porque va a llegar hasta la almohadilla endocáulica. Una vez que se cierra el ostium primum, en su parte superior se van a formar un nuevo agujero o apoptosis de las células del septo, que viene a ser el ostium secundum. A medida que ha sucedido todo este proceso, ha ido surgiendo lo que es el septum secundum, que está al costado hacia la derecha. Y como ven, más hacia su derecha está lo que es el septum, o rezagos del septum spurum. Esas estructuras van a estar relacionadas con el seno, con las valvas del seno venoso. El septum secundum, como vemos acá, ha dejado también un espacio, porque no cierra por completo o no separa por completo las aurículas. Y este espacio que deja el septum secundum viene a ser lo que es el foramen oval. Seguimos. En esta otra diapositiva, bueno, en la parte superior estamos viendo la parte del ilio. Estamos detallando a las arterias pulmonares, a la tráquea y a una de las venas pulmonares. Hacia abajo estamos viendo los ventrículos, tanto izquierdo como derecho, siempre notando pues, porque el ventrículo izquierdo pues, es mucho más, su pared es mucho más gruesa, mucho más voluminosa. Aparte que también estamos detallando en su pared estos vasitos que vienen a ser lo que son las arterias coronarias. Asimismo, también estamos viendo la parte de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Entonces, volvemos a detallar, esta es la válvula, que es del lado izquierdo, es la válvula bicúspide, y en el lado derecho sería la válvula tricúspide. De lo que respecta a las aurículas, acá también estamos viendo las porciones lisas, tanto lo que es la aurícula izquierda como de la aurícula derecha. En la imagen de la derecha, ya vemos con mejor detalle a la aorta, al esófago, y también estamos viendo acá por encima sus venas. Acá tenemos una, y acá está la otra. Relacionada a la aorta viene a ser la vena hemiácigos, ¿no? Y relacionada al esófago vendría a ser la vena ácigos. Listo. Por debajo ya de estas estructuras por delante vemos la bifurcación de la tráquea. Acá está, esta es la bifurcación de la tráquea. Y hacia uno de los lados estamos viendo en detalle a la arteria, una de las arterias pulmonares, que es la arteria pulmonar derecho. Más por delante, hacia la izquierda, estamos viendo en detalle la vena Doctor, cava, la vena cava. Y acá se vuelve a ver todo, que se lo despliegue. Sí, dígame. doctor, se le escuchaba entrecortado. Ya, ahorita cómo se me escucha, ¿bien o sigue entrecortado? Sí, ya está mejor. Ya. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos acá la aorta, el esófago, y también estamos detallando sus venas. Adyacente a la bifurcación, a la derecha, la arteria pulmonar del mismo lado, del lado derecho. Hacia el lado izquierdo, relacionado hacia la aurícula izquierda, encontramos a la vena cava superior. Y en la parte inferior ya estamos notando pues las cuatro cavidades con sus válvulas auriculoventriculares, la válvula bicúspide con la válvula tricúspide. Pero también estamos viendo lo que es a nivel de lo que es tabique interauricular, todas las estructuras que hemos revisado, ¿no? Acá está el pliegue
auricular izquierdo. Acá tenemos al septum secundum, al septum primum, la almohadilla endocárdica, y este otro septo que está en el lado derecho es el septum izquierdo. Y acá volvemos a revisar la aorta del esófago con las venas que les corresponde a cada uno. Y acá estamos detallando mucho mejor lo que son las arterias pulmonares, ¿no? Del otro lado hay una vena pulmonar y acá también hay otra vena. Acá está la otra vena, la otra vena. Y por debajo estamos viendo las aurículas, ¿no? Y en medio de ellas parte de los componentes que hemos revisado en las láminas anteriores. De ser preparado, volvemos a ver a la tráquea, porque acá está la tráquea no en forma de bifurcación, la tráquea. Las arterias pulmonar, lado, otro lado. La vena pulmonar que también estamos viendo en la parte inferior, la vena cava superior. Y acá ya vemos a las válvulas Se le escucha entrecortado. tricúspide, la válvula tricúspide. Mejor. Se le sigue escuchando entrecortado. Sigue entrecortado. Sí, doctor. Voy a hacer la entrada de la reunión, ¿eh? ¿Se me escucha mejor? Sí, doctor. Ya. ¿Ven la diapositiva? ¿La ven, jóvenes? ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor. Me cargo. ¿Mi voz se escucha bien? Más o menos, doctor. ¿Sigue así entrecortado? Al final, pero sí se escucha. Sí se escucha más o menos bien, doctor. A ver, me van avisando, si que no se entiende, me avisan, ¿eh? Entonces acá estamos recapitulando, estamos revisando a la tráquea, las arterias pulmonares, acá parte de una vena pulmonar, una vena cava superior, y las válvulas auriculoventriculares del lado izquierdo, la válvula bicúspide, del lado derecho la válvula tricúspide, pero acá también ya estamos revisando otras estructuras que van relacionadas a las válvulas auriculoventriculares, como es el
pilar, ¿no? Porque acá tenemos, en la masa grande tenemos que revisar lo que es las valvas de las válvulas, en primer plano, las valvas de las válvulas auriculoventriculares, tanto de la visión. Vamos a pasar a la lámina número 31, donde se va a detallar mejor la tráquea a nivel de su bifurcación. Vamos a ver el tabique interventricular en la posición Doctor, muscular, está cortando de nuevo. los pilares y la diapositiva, pues siempre otra vez tendré que cortar. Sí, doctor. Un momentito, ¿eh? Sí, doctor. Desde la anterior está medio ahí entrecortada. ¿Está mejor o está peor? Ya sé mejor, doctor. Ya. Como les decía, ahora pasamos a la lámina 31. Vamos a ver, detallar la bifurcación de la tráquea, aunque ya lo hemos detallado en algunas láminas más antes. El tabique interventricular en su porción muscular. Vamos a también a detallar lo que son los pilares, las cuerdas tendinosas y las valvas de las válvulas auriculoventriculares. Y solamente hacer otra vez referencia que para poder definir pues lo que es izquierdo y lo que es derecho, nos vamos a basar en la posición de la aorta, ¿no? Acá tenemos a la lámina número 21 en forma de esquemática. Y lo que estamos detallando en la parte del dorso son todas las estructuras que hemos revisado anteriormente. Por delante ya encontramos a la aorta y el esófago relacionados con sus respectivas venas, ya sea la vena hemiácidos con la aorta y la vena ácidos con el esófago. Y por delante ya estamos viendo la bifurcación de la tráquea. La bifurcación de la tráquea. Y más por delante volvemos a revisar todas las estructuras que conforman la del tabique inter. Por debajo vemos acá la almohadilla endocárdica. Y más por debajo vemos la muscula del tabique interventricular, separando ambos ventrículos. Acá también vamos a ver las válvulas auriculoventriculares en mejor detalle y vamos a observar tanto lo que es la valva, como lo estoy señalando con el puntero, y después la cuerda tendinosa y el pilar, ¿no? Que va a estar pues formando parte de lo que es la pared ventricular. Después vamos a ver, vamos a volver a ver las aurículas contando su porción lisa con su porción como su porción trabeculada. Y más por delante ya vemos al esternón, y hacia los lados la presencia de la parrilla costal con toda la musculatura intercostal. Avanzamos. Esta es una vista general de lo que hemos hablado. Acá está la médula espinal con todos sus componentes osteocartilaginosos, los músculos epiméricos, los músculos hipoméricos que están más adelante, las apófisis transversas y más por delante tenemos a la parrilla costal y entre costilla y costilla tenemos la presencia de los músculos intercostales y por delante tenemos la presencia del esternón.
Dentro de la cavidad pleural ya vamos a encontrar a los pulmones. Y a nivel del ilio, como dijimos, tanto lo que es la aorta como el esófago. Bueno, acá no se está viendo la bifurcación, pero sí estamos observando la tráquea. Y a nivel de la cavidad cardíaca, estamos viendo el corazón con sus 4 cavidades, ¿no? Tanto lo que son aurículas y ventrículos. Vamos a pasar más adelante. Se detalla a nivel del dorso, ya se comienza a ver la formación de la apófisis espinosa. Y por delante del cuerpo vertebral, ya tenemos, acá está la aorta, y está con la vena hemiácigos, ¿no? El esófago no se está notando con la vena ácido, no aparece la vena ácidos. Y por delante sí estamos viendo acá la bifurcación de la tráquea. Acá tenemos la bifurcación de la tráquea, y hacia los lados el parénquima pulmonar. Vamos a ver hacia adelante. Y acá tenemos otro preparado. Y lo que acá se hace a recuerdo, pues, es como las válvulas, las características de las válvulas, ¿no? Tanto la válvula tricúspide, la válvula mitral o bicúspide, que son los dos válvulas, y las válvulas sigmoideas, dos válvulas, dentro de está la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Entonces, en la imagen derecha, estamos volviendo a ver la bifurcación de la tráquea. Y hacia sus lados, acá, bueno, acá estamos observando a una arteria pulmonar, y acá está la otra arteria pulmonar del otro lado. Por delante ya estamos observando a la vena cava superior, y también todos los componentes del tabique interauricular. Y también estamos viendo las válvulas auriculoventriculares. Nos vamos a enfocar en la válvula bicúspide, y estamos viendo acá su valva. En verde se ha pintado lo que es la cuerda tendinosa, y después formando parte de la pared ventricular tenemos el pilar, ¿no? Entonces acá ya estamos observando las 3 estructuras. Lo que es la valva, la cuerda tendinosa y el pilar. Acá volvemos a ver. Sí, dígame. Doctor, disculpe, esa partecita del anterior que dice valva, o sea, ¿se refiere a la valva auriculoventricular o solo es valva? Ya, a ver un momentito. Vamos a poner con color. La valva viene a ser esto, toda esta estructura. Si estamos hablando de la válvula bicúspide, me estoy refiriendo a una de estas valvas. ¿Sí? Sí, sí, doctor, gracias. Ya. Entonces, acá estamos viendo una de estas valvas. Acá estamos viendo una valva y acá está la otra. Y esto también acá lo estamos viendo esquemáticamente, ¿no? Solamente acá tenemos un corte frontal de corazón. Entonces, por eso tenemos acá, no lo estamos viendo pues como lo estamos viendo acá, ¿no? Sino que es un corte que se ha hecho más o menos a este nivel, y es por eso que lo estamos viendo con estas características de las valvas. En verde ya les he pintado lo que está la cuerda tendinosa, y conformando la pared ventricular tenemos al pilar. Vamos a poner con otro color también para que puedan notarlo. Listo. ¿Está más claro? Sí, doctor. Ya está. Entonces acá estamos viendo todos los componentes pues, de lo que es la válvula auriculoventricular, ¿no? Viendo cómo está una de sus valvas, cómo esta valva está conectada a través del pilar con la cuerda tendinosa. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos los componentes del tabique intraauricular, lo que es el repliegue auricular izquierdo,
el septum secundum que está en el techo, el septum primum que está relacionado a la almohadilla endocárdica, que acá se lo estoy poniendo en morado, con las letras AE, y más hacia la derecha tenemos al septum spurium, separando pues todas estas estructuras a la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Y acá volvemos a detallar lo que hemos recapitulado en la anterior diapositiva, la alba, la cuerda tendinosa y el pilar. Acá biosuertes lo estamos observando generalmente en el lado izquierdo. Acá también estamos viendo estos vasitos que están en la pared del ventrículo, que vienen a ser las arterias coronarias. Listo. Seguimos pasando. Doctor, disculpe, le quería pedir que Sí, se cortó cuando estaba nombrando los septums. ¿Puedo repetirlos, por favor? sí. Bueno, vamos a recapitular la parte del tabique interauricular. Tenemos acá el lado izquierdo, el lado derecho, tanto con su aurícula y su ventrículo, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. El primer repliegue que estamos encontrando en el lado izquierdo vendría a ser pues el repliegue auricular izquierdo. Acá también estamos identificando a la almohadilla endocárdica y más por debajo pues el tabique interventricular en su porción muscular, ¿no? Relacionado a la almohadilla endocárdica encontramos al septum primum. Y en la parte del techo de la aurícula encontramos al septum secundum. Y hacia el lado derecho encontramos al septum spurium. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna Gracias. pregunta? Ya. Acá seguimos viendo en detalle las válvulas auriculoventriculares. Y en la porción superior estamos viendo la membrana pleuropericárdica. Seguimos a la membrana pleuropericárdica y acá encontramos este engrosamiento, que vendría a ser el nervio frénico. Listo. Vamos a seguir avanzando. Y acá tenemos otra vez a las válvulas al pilar. En la parte superior, bueno, seguimos viendo acá lo que se repliega auricular izquierdo. O sea, a lo mejor vamos a pintarlos. Yo quiero que noten algo. Acá tenemos el repliegue auricular izquierdo. Acá está el septum primum. Acá está el septum secundum. Acá está el septum spurium. Y relacionándose a este vaso de la huella, que vendría a ser parte del seno venoso, que lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Acá ya estamos a nivel de casi la punta del corazón. Y por delante estamos viendo al esternón, ¿no? Seguimos avanzando. Acá seguimos viendo las válvulas auriculoventriculares.
Acá está la orejuela auricular de la aurícula izquierda, la porción lisa de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, son arterias coronarias. Acá volvemos a denotar con líneas punteadas parte de lo que es el seno venoso. Pues las venas siempre no se olviden con el septum spurium. Seguimos. Acá en la parte superior vemos la parte de la bifurcación de la tráquea. Y esta punta que vemos acá, se parte de lo que es la carina. Seguimos. Acá está en mejor detalle la cuerda tendinosa. Voy a pintar en verde. Acá está la cuerda tendinosa, relacionado uniendo a la valva con el pilar, ¿no? Vamos a recapitular las arterias coronarias con la porción trabeculada u orejuela auricular del lado izquierdo. Lo estamos viendo acá. Pasamos a la lámina número 32. Doctor, Es otro corte. Sí. ¿podría repetir lo que dice PTR ahí, por favor? ¿Dónde? En la anterior lámina. ¿Acá? Sí, en la lámina anterior. ¿Ya está? Ya. PTR significa porción trabeculada. Pues le dije era porción trabeculada, o también se le denomina el sinónimo es orejuela auricular. O sea, que es porción trabeculada de la aurícula izquierda. Pero también usted puede contestar como orejuela auricular izquierda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí pasamos a la lámina número 32. Es un corte a nivel torácico, el plano MM'. Es un corte un poco más, más bajo de los cortes que estamos viendo actualmente. Y estamos pues cogiendo lo que son los miembros o miembros superiores. Es que vamos a detallar aquí. Vamos a ver todas las estructuras que ya vimos en dorso, todas las estructuras que vimos a nivel de ilio, el parénquima pulmonar. Y a nivel cardíaco, vamos a observar las 4 cavidades cardíacas, pero sobre las aurículas vamos a ver esta estructura, que viene a ser el seno venoso. Y lo vamos a observar con su palo. Vamos a ver el seno venoso con su palo. Como les dije, el seno venoso pues es el lugar donde confluyen, es la estructura interior de la parte de todas estas partes primitivas que componen el corazón, donde confluyen todas las venas que se forman en el estadio embrionario. Es decir, lo que es las venas umbilicales, las venas vitalinas, las venas cardinales. Es aquí donde va a confluir. Por eso que el seno venoso pues va a tener 2 cuernos. Cuando revisen la parte teórica, tiene 2 cuernos. Un cuerno izquierdo y un cuerno derecho. El cuerno derecho va a incorporarse y va a ayudar a la formación de lo que es la pared de la aurícula derecha. En cambio, el cuerno izquierdo va a ayudar a originar lo que es el seno coronario. Y esto también es el seno coronario revisado en la anatomía, que tiene hecho el estudio de corazón, ¿no? El centro ahora lo vamos a revisar
Por delante del corazón encontramos al esternón, quizás podamos ver parte de lo que son las pequeñas mamarias internas. Y en lo que respecta a la parte de los miembros superiores, vamos a detallar lo que es parte del húmero, también los huesos y radios. Desde la vista general, estamos viendo en el dorso todos los componentes que hemos revisado, la médula espinal con sus componentes osteocartilaginosos. Hacia adelante ya vemos al ilio, lados del pulmón, y más por adelante ya estamos viendo el corazón, ¿no? Ya estamos viendo las aurículas, que ya se les ha señalado, tanto lo que son la aurícula izquierda, la aurícula derecha, como que los ventrículos, como el izquierdo y el derecho, y miren por encima de las aurículas cómo se está formando, cómo está presente este seno venoso. Y hay una estructura como en media luna, que acá se le está señalando, que viene a ser su valva, la valva del seno venoso. El seno venoso que estamos rebodeando con el corazón. En lo que respecta a los miembros inferiores, el número, claro, vean acá cómo está la cabeza de radio. Porque la cabeza de radio pues tiene esa forma de copa, ¿no? Y por eso que estamos diciendo que también será la radio. Del otro lado, igualito estamos viendo el radio, el cúbito. Y en la parte anterior estamos viendo la comunicación y el radio. Delante del corazón, aquí está más. Doctor, no se le escucha. ¿No se me escucha? ¿Se escucha bien en mi voz o está intercortada? Ahora sí. Ya. Acá tenemos al cuerpo vertebral, por delante, a la aorta, el esófago, los pulmones. Ya en la siguiente diapositiva vamos a tener mejor detalle el cuerpo vertebral, la apófisis transversa, los pulmones, la aorta, el esófago, y acá estamos observando al seno venoso, ¿no? Y acá se otra parte, una parte de lo que es su valva, del seno, el seno venoso. Y por debajo de esa estructura encontramos a las aurículas, izquierdo y derecho. Acá también lo que se les da delimitado en verde es el seno venoso. Esta estructura en forma de luna, que se le da su valva. En rojo hemos delimitado las aurículas y en morado los pueden distinguir claramente. Doctor, ¿puede volver a repetir? Se le entrecortó. Ya. En color verde hemos delimitado al seno venoso. Y acá hay una estructura dentro de la misma que está como en media luna. Esa media luna viene a constituir lo que es una de sus valvas, el seno venoso. En rojo hemos delineado, hemos ubicado a las aurículas. Y en morado hemos delimitado a los ventrículos, ¿no? Tanto izquierdo como derecho. Acá volvemos a ver lo mismo. Ya vamos hacia la parte anterior. En la parte anterior estamos viendo al esternón, las costillas, y entre las costillas encontramos a la musculatura intercostal. Y como ven, al lado del esternón hay dos venas, ¿no? Estas vienen a ser las áreas internas. Doctor, ¿puede repetir esa partecita de las venas, por favor? Un momentito. Listo. A ver, las voy a señalar. En azul las voy a englobar, ¿eh? Las voy a dibujar. Acá está una y acá está la otra.
Entonces, ambas vienen a constituir lo que son las vías mamarias internas. Que como ustedes ya han visto en su anatomía, pues están hacia los lados de lo que es el externo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Ya estamos en miembro superior. Estamos volviendo a recapitular lo que es el cúbito, el radio. Y estamos viendo la formación de sus apófisis estiloides. Seguimos viendo parte del miembro superior. En este sentido se ve mucho mejor la parte del codo, donde estamos detallando al húmero, la parte superior, y en la parte inferior siempre tomando esa forma de copa, el radio. Y es lo que les decía, acá es para que hagan un recuerdo, ¿no? A nivel de la articulación del codo, cómo tenemos la cabeza de radio que tiene esta forma de copa. Porque a nivel de codo, el cúbito tiene esta otra estructura que viene a ser el olecrano. Es una estructura mucho más prominente. Y lo que venimos a palpar, ¿no? Cuando nos tocamos el codo, lo que tocamos es el olecrano. En esta diapositiva acá vemos se ha redondeado en color celeste al húmero y en verde hemos redondeado al radio. Siempre haciendo, ¿cómo hemos deducido que es el radio? Por la forma de su cabeza. Y es lo mismo que estamos deduciendo acá. Por lo tanto, el otro hueso que está adyacente, que está al lado del radio, vendría a ser el cúbito. Como ven, son tipos de osificación de tipo endocontral. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Voy a volver a compartir la pantalla para que incluya el audio, ¿ya? Para que puedan escuchar el video. La formación del tubo ¿Escuchan el cardíaco audio? que dará Sí se escucha, doctor. Sí se escucha, doctor. ¿Ya? origen al corazón definitivo se lleva a cabo gracias a la fusión de los dos tubos cardíacos endoteliales, los cuales al acercarse entre sí en la línea media, terminan juntándose y presentando apoptosis en el sitio de unión, dando origen así a la estructura definitiva del tubo cardíaco, el cual, una vez formado, comienza a presentar dilataciones en su estructura que darán origen a las cavidades primitivas que a su vez originarán a las estructuras y cavidades definitivas del corazón. En sentido cefálico a caudal, estas dilataciones son el tronco arterioso, el bulbus cordis, el ventrículo y la aurícula. Del tronco arterioso derivarán la arteria pulmonar y la aorta ascendente, mientras que del bulbus cordis o cono arterial derivarán parte de las cámaras de salida del corazón, como el infundíbulo y el vestíbulo aórtico, mientras que el ventrículo dará origen a ambos ventrículos izquierdo y derecho y la aurícula dará origen a ambas aurículas izquierda y derecha. Como podemos observar, tanto en la región cefálica como caudal, los tubos cardíacos endoteliales no se fusionan. Debido a esto se continúan como estructuras vasculares primitivas. En la región cefálica se continúan como proyecciones del saco aórtico, que darán origen a los 6 pares de arcos aórticos, mientras que en la región caudal se continúan como proyecciones de los senos venosos, que darán origen a la vena cardinal común, vena umbilical y vena vitelina de cada lado. Una vez que comienza el plegamiento, analizándolo desde el plano frontal, el bulbus cordis se desplaza hacia el lado derecho, mientras que el ventrículo se desplaza hacia el lado izquierdo. Posteriormente, analizándolo desde un plano sagital, el bulbus cordis se desplaza en sentido ventral con respecto al ventrículo.
Como pudimos observar, la aurícula se desplazó en sentido dorsal y cefálico con respecto al ventrículo, para así adoptar su posición definitiva. En resumen, el plegamiento es un proceso que se debe de llevar a cabo en el tubo cardíaco para lograr así que las estructuras en formación adopten su posición definitiva. De esta forma, una vez terminado el plegamiento, si observamos el corazón, podemos estudiarle 5 estructuras: las 2 aurículas derecha e izquierda, los 2 ventrículos derecho e izquierdo y un tronco arterioso. Sin embargo, en su interior el corazón en realidad no está dividido. Las cámaras no son 4. En este momento se trata de un espacio auriculoventricular común que deberá de tabicarse para poder dar origen así a las 4 cavidades definitivas del corazón. En este diagrama veremos cómo se analiza el corazón desde el lado derecho y para ello se tiene que hacer un corte parasagital derecho. La tabicación del corazón comienza con la formación de los 2 cojines endocárdicos, los cuales se forman a nivel de la región media del canal auriculoventricular común. Son proyecciones de tejido que se originan de la pared anterior y posterior del corazón. Vamos a estudiar entonces un cojín endocárdico anterior o superior y un cojín endocárdico posterior o inferior. El cojín endocárdico anterior crece en sentido posterior y el posterior crece en sentido anterior para fusionarse con su homólogo y así crear un tabique único que va de la pared anterior del corazón a la pared posterior. El crecimiento del tabique interventricular en su porción muscular no oblitera por completo la comunicación interventricular. Esta se obliterará con la porción membranosa de dicho tabique. Posteriormente, el septum primum crece, pero no oblitera por completo la comunicación interauricular, dejando así una comunicación llamada ostium primum o foramen primum. Posteriormente se presenta apoptosis en la región superior de dicho septum primum, dando origen así al ostium secundum, al mismo tiempo en que el ostium primum se cierra. A medida que se termina de desarrollar el primer tabique o el septum primum, comienza a crecer otro tabique más, que es el septum secundum, más grueso, hacia la derecha del septum primum. Este crece en sentido paralelo y, al igual que el septum primum, el septum secundum no oblitera por completo la comunicación interauricular, sino que deja un gran espacio en esa comunicación que se llama agujero oval, que es el primer agujero a través del cual pasa la sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Para poder comprender mejor cómo se lleva a cabo la circulación de derecha a izquierda en las aurículas, vamos a ver este otro diagrama en el que podemos observar un corte frontal del corazón y vamos a analizar exactamente las mismas estructuras, cómo se origina el septum primum, septum secundum y los cojines endocárdicos. De los cojines endocárdicos debemos entender que estos participan en la formación de las válvulas mitral, de la válvula tricúspide y también en una porción del tabique interauricular y la porción membranosa del tabique interventricular. Podemos observar cómo se forma el septum primum y deja esa comunicación interauricular a través del foramen primum, que después cierra al mismo tiempo que se forma por apoptosis el foramen secundum. Después crece el septum secundum, que deja esa comunicación que conocemos como agujero oval. Posteriormente vamos a ver cómo ocurre la circulación de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través de esta comunicación. La sangre llega a través de la vena cava hacia la aurícula derecha y después tiene que pasar primero por el agujero oval y después por el ostium o foramen secundum, y de esa manera puede pasar de una aurícula a la otra. En este mismo corte, en este mismo plano frontal, podemos observar la formación del tabique interventricular. Recordamos que este tabique está constituido por una porción muscular y una porción membranosa. La porción muscular del tabique interventricular se genera a partir de la región media de los 2 ventrículos, mientras que la porción membranosa en su región dorsal se origina a partir de los cojines endocárdicos y en su región ventral se origina a partir de las crestas vulvares del tabique aortopulmonar. Es importante entender esta diferencia para poder también comprender las posibles anomalías. Una vez entendido esto, podemos comprender ahora sí cómo es que se lleva a cabo el proceso de la tabicación del corazón, que es un fenómeno completamente dinámico.
podemos ver cómo de manera simultánea crecen los tabiques interventricular e interauricular y cómo los cojines endocárdicos se fusionan entre ellos y sirven de base para la generación de parte de estos tabiques. A su vez, se genera el septum secundum, que genera un agujero oval y permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, esa comunicación que debe de existir en la vida prenatal. Para poder comprender bien cómo es que se cierra por completo el foramen interventricular, debemos de primero comprender cómo es la tabicación del troncocono. Una vez que se llevó a cabo el plegamiento cardíaco y el surco bulboventricular izquierdo desapareció, a partir del bulbus cordis y del tronco arterioso se formó una estructura llamada troncocono, que es la estructura que vemos resaltada en la imagen. Después, el troncocono se desplaza un poco hacia la izquierda hasta que su línea media queda alineada con el tabique interventricular en formación, de tal manera que la mitad derecha del bulbus cordis desemboca hacia el ventrículo derecho y la mitad izquierda desemboca hacia el ventrículo izquierdo. Después de esto, un grupo de células de la cresta neural migran hacia la región superior del troncocono y comienzan a crear unos rebordes bulbares o crestas bulbares, las cuales se proyectan una con respecto a la otra para alinearse de manera helicoidal y tabicar así el troncocono, como lo vemos en la imagen. En sentido inferior, estas dos crestas son las que forman la porción anterior de la región membranosa del tabique interventricular, como lo vemos en la imagen. Y es así como finalmente se oblitera por completo la comunicación del tabique interventricular. Si lo analizamos en un corte frontal, podemos observar lo antes mencionado, cómo el troncocono debe de alinear su línea media con el tabique interventricular en formación. Posteriormente, de sentido anterior a posterior y viceversa, las células de la cresta neural comienzan a crecer en sentido céfalo-caudal y de manera helicoidal, hasta que finalmente se fusionan con el tabique interventricular. Una vez que sucede esto, la porción superior derecha del troncocono comunica con el ventrículo izquierdo y la porción superior izquierda del troncocono comunica con el ventrículo derecho. En la vida prenatal, toda la sangre desoxigenada que llega de la periferia al corazón ingresa a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior. Después pasa hacia el ventrículo derecho, que la inyecta hacia la arteria pulmonar. Sin embargo, como en la vida prenatal el intercambio gaseoso se lleva a cabo en la placenta y no en los pulmones, la sangre es enviada hacia la aorta a través del conducto arterioso, para ser enviada hacia la periferia de nuevo. Solo un poco de sangre desoxigenada es enviada hacia los pulmones, pero esta regresa hacia la aurícula izquierda como lo haría en la vida extrauterina para ser enviada al resto del cuerpo. La sangre oxigenada que viaja por la vena umbilical se mezcla con sangre desoxigenada por primera vez en el conducto venoso. Después es llevada a través de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, en donde es guiada directamente hacia el agujero oval, para después pasar hacia la aurícula izquierda. Posteriormente pasa hacia el ventrículo izquierdo y continúa mezclándose con la sangre desoxigenada, para posteriormente ser eyectada hacia la arteria aorta y ser llevada a todos los tejidos del organismo. Después del nacimiento y conforme los vasos pulmonares aumentan de calibre, mientras que el conducto arterioso se oblitera. La sangre oxigenada llega hacia la aurícula izquierda y después pasa hacia el ventrículo izquierdo para ser enviada al resto del cuerpo a través de la aorta. La presión C que se genera en la aurícula izquierda aunada a la baja presión de la aurícula derecha empuja al septum primum contra el septum secundum, cerrando así el agujero oval y cortando la comunicación interauricular.
¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? En la siguiente clase ya avanzamos los casos clínicos. Entonces, ¿cómo va a ser la tónica? Yo en unos minutos más ya le estaré indicando a su delegada hasta qué caso clínico vamos a avanzar, porque eso lo tenemos que hacer en dos clases. Entonces, yo ya le voy a indicar, la tónica va a ser, ustedes tienen que desarrollar todos los casos clínicos y ya en el momento de clases los voy a llamar de forma aleatoria para que expongan uno o dos casos clínicos, dependiendo pues de la cantidad de alumnos que hay. Entonces, así lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿La exposición era individual o en los grupos del seminario? No es individual la nota. La nota de casos clínicos es individual. No es grupal. Por eso tienen que desarrollar todos los casos clínicos. Yo los voy a llamar en forma aleatoria para que pongan cualquier caso clínico. No ninguno en especial o grupo especial. ¿Alguna otra duda? Listo, jóvenes. Entonces nos vemos a la siguiente clase. Ya en unos minutos más le comunico a su compañera cómo va a ser la exposición o hasta qué caso clínico tiene que desarrollar para que lo tengan listo. Hasta luego, doctor. Sí, Empezar el día jueves, ¿verdad? como diga, diga. El día jueves se va a hacer el caso clínico. Sí, el día jueves. Porque según lo que tenemos en la calendarización, debemos hacerlo el día jueves y el día lunes, como hoy, el próximo lunes. Son dos clases que tengo que tomar para hacer casos clínicos. Y después ya viene el seminario. Ya, doctor, gracias. Ya, hasta luego, cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, jóvenes. Hasta luego.